El País Vasco es una sociedad moralmente enferma. Tenemos un éxodo de 200.000 vascos. 200.000 vascos en una sociedad plenamente democrática. 200.000 se tienen que marchar de sus pueblos y ciudades porque no son capaces de vivir con la presión nacionalista, con la carta de extorsión. Trabajaste en el Ayuntamiento de San Sebastián con Gregorio Ordóñez, es uno de los políticos asesinados por ETA. Tú fuiste testigo visual más principal imposible. Yo vi una pistola en la nuca de Gregorio. Entonces yo veo que hay una pistola en la nuca de Gregorio y pienso, vaya broma, no tiene ninguna gracia. Pensé, es una broma macabra, de verdad. Hasta que la cara de Gregorio se descompone por completo, porque claro, le pega un tiro. Pero vivíamos así, vivíamos, bueno, han sido 50 años de terrorismo. Ni piden perdón, que bueno, lo del perdón haya cuidaos, pero no colaboran con la justicia. Claro, le preguntan a Letarra, ¿con quién estabas en el comando? Y dice, no sé. Ala, no importa, beneficio penitenciario. Hombre, no. Pero además es que Bildu es ETA. O sea, no hemos derrotado a ETA. Los comandos ya no están activos, pero el proyecto político está vivo, y lo está defendiendo Bildu y Sortu con Arnaldo Otegi a la cabeza. Yo creo que España está viviendo un momento político dramático, de verdad. Creo que Pedro Sánchez nos puede llevar al fin de la democracia como la vivimos y la percibimos hasta ahora. María San Gil, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Es un placer, la verdad es que tenía muchísimas ganas de tenerte aquí en el sofá y de hablar contigo pues, de mil cosas, ¿no? Que al final es importante tener pues en este sofá personas como tú para poder hablar de actualidad política, de temas pasados, pero que yo creo que siguen muy presentes en la política, como es el tema del terrorismo, de la ETA, del independentismo vasco. Y bueno, qué mejor que tenerte a ti para hablar de todos estos temas. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti. Estoy encantada de que me hayas invitado. Así que nada, gracias. María, tú fuiste presidenta del Partido Popular en el País Vasco en unos años todavía duros, ¿no? Porque seguía existiendo la organización terrorista ETA, seguía estando en activo. Y también estuviste trabajando, ¿no? Corrígeme si me equivoco, trabajaste en el Ayuntamiento de San Sebastián con Gregorio Ordóñez, que bueno, es uno de los políticos asesinados por ETA. Cuéntanos cómo fueron aquellos años cuando comenzaste a trabajar con Gregorio Ordóñez. Claro, nos tenemos que remontar al año 90-91, que claro, que para mucha de la gente que vea el podcast es como el Pleistoceno medio. Sí. Pero tampoco hace tanto tiempo y además yo creo que bueno, pues mucho de lo que ocurrió en aquellos años hoy también tiene sus consecuencias. Es decir, la política no está como segmentada y se termina, sino que todo tiene relación. Bueno, yo entré a trabajar en el Ayuntamiento de San Sebastián con el Grupo Popular, que bueno, el portavoz era Gregorio Ordóñez, era primer teniente alcalde, era el presidente del PP de Guipúzcoa, era el portavoz del PP del País Vasco, principio de los años 90, año 90-91, y bueno, y descubro lo que es la vida municipal. Yo venía de estudiar en Salamanca una carrera para ser profesora de latín, pero bueno, la vida te da esos virajes. Y acabé en el ayuntamiento con el grupo de amigos con el que yo salía, bueno, pues me pongo a trabajar con ellos y descubro una personalidad política fuera de lo normal, porque Gregorio era un tipo absolutamente valiente, comprometido, coherente. Nada que ver con los políticos que tenemos hoy en día. Gregorio abría el ayuntamiento por las mañanas, a las 7 de la mañana era el primero que llegaba y era el último que se marchaba por la noche después de haberse pasado todo el día trabajando con la voluntad de mejorar la condición de vida de sus conciudadanos. Es decir, él sabía que estaba en política para servir, cosa que ahora no es así. Y bueno, fue maravilloso trabajar con él. Sobre todo era un hombre que a muchos nos quitó el miedo de señalar al PNV como responsable de mucho de lo que ocurría y, por supuesto, de señalar a Batasuna como parte de la banda terrorista ETA y de decir que a ETA hay que derrotarla, que con los terroristas no se negocia. Bueno, pues él ayudó a muchos ciudadanos a que bueno, nos quitáramos el miedo y viéramos en él a un líder al que seguir. Venían las elecciones año 95 y bueno, todas las encuestas daban que Gregorio, candidato del PP... Antes de llegar al año 95, te quería preguntar, viviendo allí en el País Vasco, con toda la situación que teníais, Herri Batasuna por un lado en la parte política, la ETA por otro matando, ¿cómo se os ocurre meteros en el PP? Es decir, ¿no os daba miedo
meteros en... Claro, era como el enemigo mortal de la ETA era el PP, ¿no? Un partido, pues, conservador o liberal, de derechas, de centro-derecha, español, que no es nacionalista, que no es independentista, que representa, representaba a la derecha, a toda la derecha en España, y vais vosotros en San Sebastián, además, que era, vamos, una ciudad muy proetarra, ¿no? Y os metéis allí en política en el PP. ¿No teníais miedo? No. En esos años no, porque además son los años del plomo, ¿no? Los años de plomo son los años 80. Los años 80. Que es cuando ETA liquida a todos los cargos de UCD, mata a varios y, bueno, acaba con la UCD. Pero desde los años 80 hasta el año 84, en el año 84 ETA mata a Enrique Casas, que es un senador del Partido Socialista. Sí. Pero desde el año 84 los políticos no están en la diana de ETA. Con lo cual, en los años 90... no tenemos miedo físico, es decir, nos insultan, nos agreden, somos incómodos, te miran mal, pero no tienes miedo a que te maten. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, después fue mucho peor, pero en esos principios de los años 90 no nos sentíamos que estábamos en la diana de la banda terrorista. Sabíamos que éramos como vascos de segunda, los parias de la sociedad, porque, vamos, el ser del PP en San Sebastián era, vamos, pero bueno... los fachas. ya éramos fachas entonces, seguimos siendo fachas, pero creíamos lo que hacíamos y no teníamos miedo físico. ¿Sabes? O sea, no mirabais debajo del coche. No, ni en los restaurantes nos poníamos mirando a la puerta, hacíamos rutinas, salíamos todos los días a la misma hora de casa. Luego todo eso cambia. Es que eso explica mucho, ¿no? El asesinato de Gregorio, claro, Núñez, que andabais sin miedo, ¿no? Sin por miedo. Vuestra propia ciudad y Él demás. todos los días iba a trabajar a la misma hora y a la parte vieja íbamos a comer habitualmente, tomábamos un pincho y volvíamos. Y nos sentábamos en la cepa, en este caso, sin mirar a la puerta. Es que no se nos había ocurrido que había que mirar a la puerta a ver quién entraba, porque vivíamos muy tranquilos, a pesar de los pesares, a pesar de que sabíamos que estábamos mal vistos, pero no teníamos miedo. Hasta que ETA mata en el año 95 a Gregorio. Y ahí las cosas cambian, claro. No pensamos que la espiral de violencia va a ser de tal magnitud, pero sí intuíamos que algo había cambiado, porque claro, matan al portavoz del PP, al que iba a ser el siguiente alcalde de San Sebastián. Si Gregorio en el año 95 es alcalde de San Sebastián, la política nacional no es hoy como es. Seguramente hubieran cambiado muchísimas cosas. ¿Qué hubiese cambiado? Bueno, todo. Es decir, porque hubiera venido también José María Aznar como presidente de gobierno, y el tándem Aznar en Madrid, en la Moncloa, Gregorio en San Sebastián, un PP que cobra vigor en el País Vasco, bueno, la derrota de ETA hubiera sido una realidad, porque fue casi una realidad con los 8 años de gobierno de José María Aznar, pues si además hubiéramos tenido el apoyo y la fuerza de hacerlo desde el País Vasco, hubiera sido estupendo. ¿Podría haber ganado la Lehendakaritza? Bueno, eso ya es hacer mucha hipótesis. Desde luego la alcaldía sí, porque Jaime Mayor, que es el que se presenta... Es una plaza importante, San Sebastián. Si la ganas, luego te presentas a la presidencia del País Vasco y a lo mejor puede ser Lehendakari. Bueno, alguien del PP. Algo impensable hoy en día. Pero Jaime ganó las elecciones municipales sustituyendo a Gregorio. Las ganó el PP. Que es verdad que luego hicieron un pacto, Euskal Kartasuna, el PNV sí, se juntaron todos. Y el PSOE. Pero el PP ganó las elecciones municipales del año 95. Si llega a ser Gregorio, el resultado todavía hubiera sido mucho mejor. ¿La gente qué pasa? ¿Que se asustó? Bueno, como ya no estaba él, ya no lo votaron. Pues que mucha gente no votaba al PP. Pero es injusto eso. Bueno, pero mucha gente votaba a Gregorio. Ah, no votaba al PP, votaban a Gregorio. Claro, es que Gregorio era una figura, que concitaba muchísimas adhesiones de gente que, por supuesto, no era del PP, pero veían en él a alguien tan de verdad, un político tan al servicio del ciudadano, con tanta buena voluntad de trabajo, que le votaban a él. Y luego eso arrastraba que el PP tuviera el éxito electoral que tuvo, claro, pero era él, era Gregorio, es que era alguien fuera de lo normal. Era un auténtico líder, que ahora no tenemos líderes de ese tipo, pero Gregorio era un líder y había gente que era nacionalista y votaba al PP por él. Sí, lo contaban en un documental que me recomendaste, que ha producido el CEU, ¿no? Sí. En la universidad, San Pablo CEU, que, bueno, lo contaban, ¿no? En ese documental, que es un líder, que era un líder de los que faltan ahora, ¿no? Que
que España iría mucho mejor con líderes como él, ¿no? Líderes con valores, con esa, ¿no? con esa voluntad de trabajo, ¿no? que tenía de estar cerca de los ciudadanos y tal, y dejar un poco al lado, yo creo que no sé, los líos políticos o las fotos y querer salir en las fotos, los egos, ¿no? Sí. Él mismo hace en ese Las tendencias documental. ideológicas a veces, no sé, que dejan a un lado las necesidades, ¿no? de los ciudadanos. Sí, él lo dice en el documental. Este documental lo hemos hecho Ah. por el 30 aniversario del asesinato de Gregorio y lo ha cofinanciado también la Comunidad de Madrid, que es importante decirlo. Y lo ha hecho Iñaki Arteta, que es bueno, el gran director vasco que se ocupa mucho de estos temas y lo hace con una sensibilidad fuera de lo normal. Y Gregorio, hace 30 años, ya decía que los políticos parecía gente que venía a la política solo para hacerse fotos, pasarlo bien y no trabajar mucho. Y él era todo lo contrario, digo, era un hombre que entraba a trabajar a las 7 de la mañana y nos daban las 9:30 de la noche y seguíamos recibiendo gente o intentando solucionar problemas o haciendo desarrollos urbanísticos, reuniéndose con los técnicos municipales. Bueno, era un hombre muy, muy trabajador, que yo creo que es bueno, la principal característica que necesitas en un político, que te han votado para que trabajes por tus ciudadanos, por todos, pero para que trabajes. Y entonces, bueno, pues le matan y nos dejan absolutamente huérfanos en lo profesional. Es decir, el PP de Guipúzcoa se queda absolutamente, bueno, pues desolado y en lo personal que fue un palo tremendo porque, bueno, a mí aparte de ser mi jefe era un amigo, yo le quería muchísimo, compartíamos muchas cosas, ya te digo, pues es que salíamos los viernes juntos, hacíamos plan todos los del PP, éramos poquísimos. Es que es tremendo, ¿no? Yo creo que para las generaciones más jóvenes, intentar comprender que aquí en España se mataba de esa forma, en un país desarrollado como es España, que no somos, no sé, un país subdesarrollado donde matan todos los días, pues yo qué sé, no estamos en una guerra civil, no somos un estado fallido y que aquí se matase de esa forma a políticos, a periodistas, a disidentes y demás, yo creo que es algo que a las generaciones más jóvenes del presente no les cabe en la cabeza. Y que haya gente como tú que lo haya presenciado en primera persona y que haya tenido amigos que han sido asesinados, porque no es que se te muera un familiar o un amigo de una enfermedad o de forma natural, es que le arrebaten la vida de esa forma, ¿no? Es que le han pegado un tiro en la nuca, porque son unos cobardes los etarras. Pero vivíamos así, ¿eh? Vivíamos, bueno, han sido 50 años de terrorismo. El primer atentado es el año 68. Y vivíais así, lo normalizasteis al final, porque era como era como que nos había caído una maldición divina y entonces había que vivir con ETA porque no sabíamos qué hacer. Los primeros gobiernos de la democracia, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González, no aciertan. En una democracia naciente, tambaleante, una banda terrorista que mata a 100 personas al año, aquello era, bueno, insufrible. Entonces, desde las negociaciones en Argel para intentar negociar con ellos hasta la guerra sucia de los GAL. Es decir, es que se intentó de todo y todo mal. Tuvo que llegar José María Aznar para verdaderamente aplicar eficaces políticas antiterroristas que partían de la ley hasta la ley. O sea, no había fuera de la ley nada. Pero se vio entonces, porque Aznar dijo, voy a acabar con el mito de la imbatibilidad de ETA. Y pensamos, imposible, porque claro, esto nos ha caído encima y hay que vivir con esto. Bueno, y estuvo a punto de conseguirlo en 8 años, de verdad, porque lo hizo muy bien. Pero vivíamos así, entonces es verdad que a la gente joven cuando le cuentas que a partir de entonces vivíamos todos con escolta, claro, es inconcebible, que no podíamos salir 2 días seguidos de casa a la misma hora, que no podíamos hacer el mismo itinerario para ir al trabajo, o sea, que tú tenías que ir de este punto a ese punto y buscabas todos los itinerarios posibles porque no íbamos en el transporte público. Y el que no lo hacía era asesinado. Claro, y el que no hacía eso y no miraba debajo del coche, bueno, pues le ponían una bomba. ¿Por qué? Pues porque era concejal del PP o del PSOE. El que logró escabullirse fue el que sobrevivió. Claro, porque sabías que si tú eras periodista, eras juez, eras abogado, hacías declaraciones contrarias a lo políticamente correcto, estabas fuera del ámbito nacionalista. Si tú recibías una carta, porque, hay extorsión de ETA. Como la mafia. Como la mafia, mandaban cartas y si tú, empresario o comerciante, no hacías caso a esa carta,
Esa carta muchas veces no te la dirigían a ti, empresario, sino a tu mujer, porque sabían que si tú te lo habías callado una vez que lo mandabas a la mujer o a los hijos, eso ya era público en la familia. Entonces tenemos un éxodo de 200.000 vascos. Hicimos un informe en el CEU también, 200.000 vascos en una sociedad plenamente democrática. 200.000 se tienen que marchar de sus pueblos y ciudades porque no son capaces de vivir con la presión nacionalista, con la carta de extorsión, con una ideología asfixiante. También ya están fuera, ¿no? O sea, ya han hecho sus vidas en otros sitios. Y no quieren volver. Es increíble. ¿Quién va a querer volver? Es que pues no quieres yo volver. Acabaría odiando. No, o sea, yo lo acabaría odiando a toda esa sociedad. O sea, si a mí me hacen eso, no aunque odias. sea tu tierra... Pues no odias, porque yo conozco mucha gente que se ha ido y no odian, lo ven con cierta nostalgia al haberse marchado, pero han Tú que eres vasca no sientes hostilidad allí. Pero yo vivo allí todavía. Yo vivo en San Sebastián. Pero aunque tengas tus amigos y tu familia y tal, pero sientes... es mi tierra. Y, vamos, yo soy donostiarra, vasca y española. Yo siempre digo que soy 2 veces española porque soy vasca. Bueno, a mí me parece lo mejor del mundo San Sebastián, pero como dice un amigo mío, la jaula es preciosa, pero los pájaros son de aupa. Y digo, pues está bien. Sí. Pero bueno, yo creo que merece la pena seguir peleando porque en esa ciudad se respire libertad que todavía no se respira, ¿eh? Claro, es lo que te decía. O sea, allí serás conocida, la gente te conocerá. Bueno, ya cada día menos, porque ya gracias a Dios. Pero te insultan. No, ya nada. Y no voy con escolta, y hago lo que me da la gana. ¿Nunca te topas con alguien de Bildu que a lo mejor te dice...? No, porque además han ganado. Entonces no es que me insulten. Ya están tranquilos. Tomo tranquilos, van ufanos por la calle. Es que me cruzo con Valentín Lasarte, que es el que se chivó. Es el que se chivó de Gregorio. Que estábamos en la cepa. Ahora vamos a eso, sí. Y me cruzo con él, en la Concha me lo crucé, y yo pensé, hombre, agachará la cabeza. ¿No? ¿Qué hizo? Yo pensé, va a agachar la cabeza, porque, hombre, yo no agacho la cabeza. Se puso ufano. Yo no agaché la cabeza. Vamos a ver. Te cruzaste en la Concha con Valentín Lasarte, que es el etarra, vamos a aclararlo, que se chivó. Que estábamos en la cepa. Que estabais allí en la cepa, en el bar donde asesinaron a Gregorio Ordóñez. Fue el que dijo, aquí está Gregorio Ordóñez, y luego le mataron, que pertenecía a ese comando Donosti, ¿no? Un etarra, y lo viste hace poco. Sí, nos cruzamos en la Concha. La Concha es el paseo. Bueno, no nos miramos, pero en la Concha te ves, vamos, no sé, es imposible no verte. Y yo pensé, bueno, agachará un poco la cabeza porque se avergonzará. No, se puso ufano, cabeza alta, porque han ganado. Yo también me puse cabeza alta, ¿eh? Dije, yo sí que no voy a bajar la cabeza. No le escupí, no le insulté, externamente, no le insulté, porque... ¿Y no te dan ganas de decirles algo? Pues no, porque no nos vamos a poner a su nivel. Y además porque yo, que soy católica, yo es que le partía la cabeza. Procuro ser buena católica, no le partes la cabeza. Yo, tengo que incluso rezar por él para que Dios le dé la gracia de darse cuenta de lo que ha hecho. Porque me parece que en el fondo, bueno, pues es un desgraciado, porque tú eres responsable de que hayan matado no solamente a Gregorio, porque este estaba en el comando Donosti. Sí. Él tiene que vivir con eso en su conciencia. Pero han ganado, entonces están muy crecidos, están muy chulos. Bildu tiene 107 alcaldías o 117, el PNV tiene 92, el PSOE tiene 10 y el PP tiene 2 en todo el País Vasco. Algo estamos haciendo fatal para que Bildu sea el partido que más alcaldías tiene. Bildu, que es ETA, porque otra de las cosas que también voy a aprovechar para contar... ¿Este tarra está en Bildu? El Valentín Lasarte, ¿sabes si están en algunas listas? Creo que no están listas, pero bueno, él no está, pero hay otros muchos que están, ¿eh? En las últimas elecciones había 44 personas que tenían delitos de sangre. Pero además es que Bildu es ETA, o sea, no hemos derrotado a ETA. Los comandos no están matando, gracias a Dios, nadie se alegra más que yo. Pero ETA, que no solamente eran los comandos, ETA era el partido político que empezó siendo Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, y ahora es Bildu Sortu. ETA eran medios de comunicación como el Egin y el Gara, ETA eran empresas, las empresas que muchas de ellas se localizaron en Sokoa cuando se hizo aquella operación, ETA eran las juventudes de la Kale Borroka, Jarrai, ETA eran movimientos feministas, ecologistas, todo eso es un entramado que conformaba ETA, que es un proyecto político que defiende y que quiere poner la independencia de la Euskal Herria de los 7 territorios. Todos trabajaban para que esto saliera adelante. Los comandos ya no están activos, pero el proyecto político está vivo, ¿eh? Y lo está defendiendo Bildu y Sortu con Arnaldo Otegi a la cabeza. Arnaldo Otegi, que ha estado condenado por pertenencia a banda armada, que no le hemos oído pedir perdón ni arrepentirse, ni le vamos a oír, es socio prioritario de Pedro Sánchez. Es decir, los 7 votos de Bildu son esenciales
para el gobierno de Pedro Sánchez. María, ¿se ha utilizado la ETA de forma política? Es decir, yo dudo mucho si no se podría haber acabado antes con ETA. Es decir, ¿tú crees que se utilizó la ETA para unos y otros, para arrojarse la ETA a la cabeza a unos y otros, derecha e izquierda en España? O sea, ¿no se podría haber acabado con ETA en los años 70, por ejemplo, o en los 80? Bueno, quizá... Porque es que se acabó, entre comillas, con ellos en los 2000. Es que es muy tarde eso. 50 años ha pervivido y ha pervivido porque Y además los es que políticos no lo han hecho bien y porque la sociedad también lo ha permitido. O sea, porque... Claro, es que, o sea, ¿cómo le explicas a alguien que no se pudo acabar con una banda terrorista que tampoco tiene los medios económicos ni logísticos de un Estado europeo y que encima, si te ibas al País Vasco, que es una región pequeñita de España, cualquier persona, tú misma que eres de allí, conoces a la prima de Letarra ¿Sí? que vive en el segundo, a la abuela de Letarra del comando Donosti que vive en el tercero. Que lo tienes en tu familia, ¿eh? Que los tienes de vecinos, es decir, que son localizables. Sí, sí. Que se pueden desactivar, o sea, que no estamos hablando, no sé, de un ejército mercenario de, yo qué sé, ¿sabes? Que estamos hablando de una banda terrorista que hizo mucho daño, pero que yo creo que viéndolo ahora con un poco de perspectiva, desde mi punto de vista, se podría haber acabado antes con ellos, ¿no? ¿No crees que se les utilizó políticamente? Bueno, el nacionalismo, desde luego. O sea, el nacionalismo al PNV y a Eusko Alkartasuna les vino muy bien la existencia de una banda terrorista. Primero, si 200.000 se van del País Vasco, 200.000 que no votan nacionalista en un censo de 2 millones, pues es un porcentaje bastante importante que lo que hace es, bueno, pues prostituir el resultado electoral. Porque claro, si los que se van votan PP-PSOE y los que se quedan votan nacionalismo, pues estamos en el resultado electoral que llevamos... Eso, 30 años con gobiernos del PNV, menos 4 años de Patxi López, que en fin, ni los voy a mencionar porque no vale para nada. Entonces, es verdad que al PNV le ha venido muy bien. El PNV nunca ha hecho nada por derrotar a ETA. Han condenado los atentados, se han lamentado. Ellos no son ETA ni mucho menos, pero como gobierno podían haber hecho muchas más cosas de las que hicieron, porque no hicieron nada, porque, bueno, ETA surge del PNV. Y luego el Pero partido... a nivel estatal, cuando muere Franco, por ejemplo... dicen que hubo una oportunidad para poder de haber acabado con la ETA, por ejemplo, con el famoso Lobo, que fue el infiltrado en la ETA, y que hubo una oportunidad para poder desactivar la banda terrorista, pero que no se hizo porque ese régimen franquista moribundo, que luego desembocó en la democracia, tenía miedo de la extrema izquierda, tenía miedo de los comunistas, entonces les hacía falta tener ahí una banda terrorista para decir, cuidado que el enemigo es ese y no nosotros, y nos necesitáis, ¿no? Para la lucha antiterrorista y demás. Pues mira, esa teoría conspiranoica es primera vez que la oigo. Y puede ser, pero yo siempre he pensado que los primeros gobiernos de la democracia no supieron hacerlo bien. No por interés, sino por desconocimiento, por ingenuidad, por buena fe, porque bastante tenían con pasar de la dictadura a la democracia y no sabían qué hacer con una banda terrorista que mataba eso, como te decía antes, cada 3 días había un atentado. Aznar lo hizo bien y el que yo creo que fastidió todo fue Zapatero. O sea, llegó Zapatero, hombre, Zapatero es el gran farsante de esta historia, el que ahora nos vende como hombre de paz. Claro, Zapatero no fue el que acabó con la ETA. Bueno, no, es que como no hemos acabado con ETA, no puede haberlo hecho Zapatero. Zapatero lo que no quiere es que recordemos el pasado de ETA. Mira, José Luis Rodríguez Zapatero llega al gobierno en el año 2004 después del atentado del 11M. Ahí lo dejó posadito. Y en el año 2000 firma él en la Moncloa con Javier Arenas, que entonces era ministro, no me acuerdo de qué, firman Zapatero y Arenas con José María Aznar detrás el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Y el pacto, sobre todo, tiene un prólogo fantástico que dice que gobierne quien gobierne, entonces solo estaba el PP y el PSOE, no había todos los demás partidos que hay ahora, que Batasuna se olvide, que ETA se olvide, que nunca se va a negociar con la banda. Y bueno, era un prólogo que estaba muy bien, porque decías, me da igual, si está el PP no van a gobernar, no van a dialogar con ellos, no van a intentar negociar, y si está el PSOE tampoco, porque lo acaban de firmar. Cuando Zapatero llega,
ese pacto lo mete en un cajón y con el tiempo además nos enteramos, y esto está escrito y se puede ir a la hemeroteca, que en el año 2000 ya le manda al que era secretario del PSE, Jesús Eguiguren, a que empiece a tener negociaciones con Arnaldo Otegi en un caserío del Goibar que se llama Chillarre. Entonces, ese es José Luis Rodríguez Zapatero, alguien que con una mano firma un pacto que quiere decir que nunca vamos a negociar con ETA y con la otra mano lo que hace es mandarle a su secretario general a que inicie esas negociaciones con la banda terrorista ETA, porque Arnaldo Otegi es la banda terrorista ETA. Claro, cuando él llega a la Moncloa, él quiere ser el hombre de paz. Y para eso, él hace el mal llamado proceso de paz y le dice a ETA, tú dejas de matar y yo cambio de tal forma la sociedad con las leyes que tú te vas a sentir cómodo. Como banda terrorista, blanqueo tu pasado. Pactaron lo de Bildu. Pactaron todo, volvió a legalizar al partido de la ETA. Porque Batasuna es Bildu. Batasuna es Bildu, vamos, es que son lo mismo. De toda pero la vida. Batasuna es Bildu, Bildu es ETA. O sea, es que vamos, es una regla muy fácil. Sí. Y entonces les vuelve a legalizar, que estaban ilegalizados, vuelven a las instituciones, les vuelve a convertir en parte de la negociación, negocia con la banda, empieza a aplicar una serie de leyes que son unas leyes que en 20 años han cambiado la pirámide de valores de esta sociedad. Y hoy tú piensas, Arnaldo Otegi es un hombre de paz y José Antonio Ortega Lara es una víctima molesta. No queremos hablar de las víctimas, que las víctimas perdonen, porque con el dolor ajeno somos generosísimos. Que las víctimas perdonen un momentito. Ponte tú en el lugar de la víctima del terrorismo, a la que han matado a su padre, a su marido, a su hermano, a ver cómo te sentirías. Entonces, no, las víctimas, no hay que hablar de ellas. Claro, si hablas de las víctimas, eso indica que ha habido una banda terrorista, pero claro, si tú borras a las víctimas del mapa, blanqueas a Bildu, blanqueas a Arnaldo Otegi perfectamente. Y eso lo inició José Luis Rodríguez Zapatero. Después de 8 años de políticas magníficas de José María Aznar, las revierte todas y vuelve a dar oxígeno a la banda terrorista. Consigue luego, en el 2011, que ETA declare un alto el fuego y que en el 2018 la disolución... mentira y gorda, pues es que entregan 4 pistolas que estaban roñosas, ni piden perdón, que bueno, lo del perdón haya cuidaos, pero no colaboran con la justicia. Lo mínimo que se pide a los etarras es que colaboran con la justicia. Hay más de 300 casos, ¿no? Que están sin resolver. Claro, le preguntan al etarra, ¿con quién estabas en el comando? Y dice, no sé. Ala, no importa, beneficio penitenciario. Hombre, no, algo tendrán que hacer, ¿no? Entonces están saliendo a la calle sin cumplir las condenas que les corresponden, porque, bueno, se está siendo muy generosos con gente que ha asesinado. Pero esta es la sociedad que tenemos. Sobre Bildu, yo lo veo y me hace hasta gracia que ahora van de partido happy friendly, ecologista, feminista, woke, a favor de la paz en el mundo. Impresionante. A favor de la paz en el mundo, pro-Palestina. Todo. O sea, se han unido al carro de todo ese progresismo woke a nivel mundial. Todo. Y dices, pero ¿ustedes a dónde van? Si es que tienen terroristas en sus listas. Y son marxistas-leninistas. Y son marxistas, claro, que tienen ideología marxista. O sea, son marxistas-leninistas y sin embargo ahora son los modernos, los progres, son los ecologistas, los que les preocupa la naturaleza. Y dices, pero si habéis matado... Me encanta ver a Merche Izpurúa, ¿no? Bueno, que vestida de persona, porque claro, ya ha cambiado, se ha tuneado entera. Y el otro día Arnaldo Otegi con traje. Sí, Arnaldo Otegi con traje. Con los chinos. Bueno, sí, pero con los chinos. Y dices, bueno, esto ya es el colmo. Sí. Y Merche Izpurúa dándonos lecciones en el Congreso de los Diputados. La que era directora de Leguin cuando liberan a Ortega Lara y el titular que pone, Ortega vuelve a la cárcel. Hace falta tener una mente enferma para después de 532 días que estuvo José Antonio Ortega Lara en la cárcel, poner ese titular de periódico. Ella que bajo el seudónimo de Maite Soroa señalaban a quién tenía que matar o secuestrar la banda terrorista. Hombre, por favor. Sí. Y esta tipeja nos va a dar lecciones. ¿Tú la conocías? ¿A Merche Izpurúa? Sí. Hombre, que vamos, he viajado con ella en avión muy a menudo porque, claro, ella viene también a trabajar. Entonces yo he visto toda la evolución. Pero en esa época. No, en esa época yo la conocía de verle. Cuando era editora de Leguin. La metieron en la cárcel, además. Estuvo en la cárcel por apología del terrorismo. Sí. Entonces, un año, ¿no? Me parece. Yo nunca, gracias a Dios, no tuve trato con ella jamás, pero luego he viajado con ella. ¿Y has visto la evolución? Y he visto la evolución estética, porque ética no, pero estética, bueno, yo le he visto empezar con el flequillo y vestida de borroca y ahora va con traje de chaqueta como una señora. Dices, a esta Madrid le está sentando hasta bien. Eso lo ha pasado a Yolanda Díaz, ¿no? También. Claro, vienen a la capital y se
se transforman estéticamente. Sí, sí. Pero bueno, es que me parece alucinante que esta gente de izquierdas, que bueno, pues ahora de repente se vistan como si fueran señoras de derechas de toda la vida. Es bastante curioso. Sí, no, es increíble, es increíble. Pero por eso de estas cosas hay que reírse. O sea, porque yo digo, mira, pues por lo menos no te va a salir gratis, me voy a reír de verte con un traje. Pues son de lobos chaqueta, vestidos de corderos, pero no cuela. No cuela para nada, de verdad. Entonces dices, mira, no, va a ser que no. Sí. Porque además te matan con la mirada. Si yo que he estado, si pudieran, sí. Yo que he estado mucho en el Congreso, te matan con la mirada. Es porque decir, además, te odian. Te odian, pero es que se creen superiores. O sea, ellos te pueden odiar. Y tú eres como un ser inferior. Dices, oye, vamos a... que no. Sí, porque es la raza. Porque ellos creen... Que son superiores. Yo no sé si Bildu sigue manteniendo la doctrina esta de Sabino Arana, ¿no? De la sangre... El vasco es el RH negativo. El RH negativo, ¿no? Que son una raza superior. O sea, son como los nacionalistas catalanes que se creen que son... Claro, pero al más puro estilo nazi. Absolutamente o sea, racista. Somos una raza... Son racistas. Somos una raza superior. Y xenófobos. RH negativo, ¿no? La sangre vasca, La sangre vasca que no tengo yo. Y los que no son así son maquetos. Somos maquetos. Maquetos. Pero vamos, a mí Merche Purua lecciones de nada, ¿eh? Que yo me he jugado la vida por mi tierra y ella lo único que ha hecho es contribuir a que esta tierra esté manchada de sangre, con lo cual, en fin... Y que la gente esté enfrentada en las propias familias. Que no. Que es un drama que hemos vivido y seguimos viviendo, ¿eh? Que la gente todavía no es libre en el País Vasco para decir lo que opina. Que si tú no eres nacionalista, si te sales de lo que está, de lo políticamente correcto... Bueno, pues te cancelan. Entonces tienes que ir a la Icastola, tienes que llamarte en vasco, tienes que seguir una determinada doctrina y si no quieres... Ah, sí, no te hablan. ¿no? Pero eso pasará en los pueblos, no más que en San Sebastián. Vale, en San Sebastián es mucho es más menos. Grande. Pero vete a vivir a un pueblo de Guipúzcoa. Te mueres, claro. Bueno, y defiende la libertad y defiende España. Bueno, es que no puede ser, es que es muy difícil. Y ya si eres de Vox... Bueno, ni te cuento, vamos, es que eres lo peor. Es que han conseguido que ser de Vox sea lo peor del mundo. Sí, peor que de Bildu. Claro, y eso lo dice gente de Bildu, que ha apoyado el terrorismo. Y dices, oye, pero ¿no tenéis vosotros el parámetro democrático muy bien establecido? Porque a mí te podrá gustar más o menos Vox, pero es un partido democrático, vosotros no. María, escuchaba una entrevista no hace mucho de La Sexta. Es que tú también escuchas cada cosa. Claro. No, pero no estaba mal porque, bueno, hacían entrevistas a gente nacionalista, gente abertzale, proetarra, y también a víctimas o amigos de víctimas del terrorismo y tal. Y entonces, en una de las entrevistas que le hacen a unos abertzales, dicen, porque claro, les preguntan, oiga, ¿y por qué ustedes no piden perdón, ¿no? Por todo esto, ¿no? ¿Por qué no reconocen que hubo...? Y siempre yo les veo como que les cuesta... Es que yo lo que no entiendo es por qué les cuesta tanto decir... ¿Por qué se van por la tangente? Es decir, ¿por qué no dicen, pues sí, hubo una organización terrorista, se mató gente, el Estado reprimió todo aquello, seguramente, y yo no lo niego, seguramente la policía cometería a lo mejor alguna irregularidad, alguna ilegalidad, hablan de torturas, algunos etarras y tal, bueno, no lo sé. Pero yo creo que les cuesta mucho como que siguen manteniendo ese orgullo de decir, yo no te voy a reconocer que yo he sido un asesino porque es mi orgullo. Y tampoco voy a reconocer que me he equivocado. Yo creo que es más eso, ¿no? Es decir, nunca voy a reconocer que me he equivocado porque yo tengo la verdad, ¿no? Y entonces no quieren reconocer, o sea, con lo fácil que es, ¿no? No, porque no les parece mal. Porque en el fondo, ¿tú crees que no les parece mal los asesinatos? No. En el fondo ellos creen que había que matar para llegar a conseguir lo que están consiguiendo. Entonces... A lo mejor no es el mejor medio, pero había que utilizarlo. Entonces ellos se autojustifican perfectamente. Entonces ya no se cuenta la historia real. Estamos viviendo un relato. Y el relato que nos quiere imponer ese mundo es que ahí todo el mundo sufrió. Todo el mundo fue verdugo y todo el mundo fue víctima. Porque esto fue una especie de guerra entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y unos terroristas que eran como unos jóvenes románticos que querían defender... Claro, unos salvadores de la patria. Claro, y querían defender... una Euskal Herria inexistente, porque esto es mentira. O sea, el País Vasco ha sido una entidad política desde el año 78. Antes cada provincia apoyaba al rey de Aragón, al reino de Castilla. O sea, nuestra historia no ha sido nunca... Castilla, claro, pero nunca hemos estado las tres provincias unidas. Entonces esto no tiene ningún sentido histórico. Pero ellos no se sienten culpables.
De hecho, hay etarras muy pocos que se hayan arrepentido y que hayan pedido perdón a sus víctimas, con lo cual esto todo es una falacia. O sea, los que parece que ahora tienen que pedir perdón son las familiares de las víctimas del terrorismo. Y dices, no, hombre, no. Vamos a poner las cosas en su sitio. Ustedes han matado, ustedes fuera de la vida democrática. ¿Cómo te atreves a ir en una lista electoral? Si tú has tenido un delito de sangre, si te arrepientes, dices, mira, yo me voy a dedicar a mi trabajo, pero voy a estar tranquilo en mi casa. Yo no digo que dejen de salir a tomar vinos con sus amigos, pero ir en una lista electoral de representante público de la democracia, hombre, no. Bueno, pues van y ellos se pueden presentar y Vox no se puede presentar. Y el PP tiene dificultades para presentarse. Por eso digo, el País Vasco es una sociedad moralmente enferma. Y esa enfermedad moral que tenemos se está trasladando al resto de España. Porque las víctimas, su recuerdo molesta, es incómodo, porque nos hace plantearnos yo qué he hecho en favor de las víctimas. Y como mucha gente no ha hecho nada, se ha puesto de perfil, pues se sienten culpables y entonces es mejor obviar, ¿sabes? No quiero saber nada y pasamos la página. Y no sé quién decía el otro día, pero es que la página pesa mucho porque está manchada de sangre. Y no puedes pasar la página sin más. Es una página que pesa mucho. Pero es porque la sociedad está enferma. Y luego tenemos unos políticos al frente, pues Pedro Sánchez, es que claro, es una moral. Un tipo que pacta con Bildu, que recibe a Merche Izpurua en la Moncloa. Yo la foto de Merche Izpurua en la puerta de la Moncloa, para las víctimas del terrorismo, para los ciudadanos de bien, es una afrenta. Esta mujer no puede estar en la Moncloa. Recibe a todos y no recibe a Vox. Parece que soy de Vox, que no soy de Vox, que si lo fuera lo diría además, porque no me importa nada. Gracias a Dios no soy de ningún partido en este momento. Pero, ¿cómo podemos permitir que se reciba a Merche Izpurua y él decida que a Vox no le recibe como si no fuera un partido democrático? ¿Y esto nos parece normal? Pues francamente yo creo que... ¿Cuándo es el partido Ortega Lara? Y de Santi Abascal. Sí, Santi Abascal. Santi Abascal, vamos, que por no contar lo que tuvo que padecer Santi Abascal para defender la libertad y que todos podamos vivir en este momento medianamente en paz. Bueno, en este mismo sofá, Esperanza Aguirre le llamaba héroe a Santi Abascal. Claro, es que es un héroe, estaremos de acuerdo con él o no políticamente, pero es uno de los héroes de la democracia y su padre fue un héroe importantísimo en el País Vasco. Entonces, claro, no reconocer esa parte de la historia, olvidarnos de eso, no, es que no podemos olvidarnos de las 853 víctimas mortales, más los daños colaterales que todo eso ha supuesto. Es decir, que esto es antes de ayer, es decir, estamos hablando todo el día de la guerra civil, que bueno... Es que me parece, María, todo lo que... O sea, yo a veces intento abstraerme de todo esto, o sea, porque claro, yo toda la historia de la ETA... Y demás, claro, yo lo llevo viviendo un poco desde que soy pequeño, en la televisión, nos lo llevan enseñando, en las noticias, tal. Al lado de mi colegio pusieron una bomba, me acuerdo, y no pude ir a clase en el año 2000, creo que fue. Yo iba a los jesuitas de Madrid y pusieron una bomba en la Plaza Duque de Pastrana y nos avisaron de que no podíamos ir a clases por las primeras semanas y tal. Entonces, yo a veces intento abstraerme y digo, pero es que ¿cómo puede ser, como lo que hablábamos antes, ¿no? Que en un estado moderno de repente surjan 4 chalaos? O sea, es que parece que no han salido nunca del pueblo de Guipúzcoa, que creen que son como el ombligo del mundo. Y que se dedican a matar por no sé, por un país ficticio. O sea, que es que dices, es que no te cabe en la cabeza, ¿no? O sea, esta gente yo creo que no ha salido nunca del País Vasco. O sea, para poder defender ese tipo de cosas. O sea, que no han viajado, que no han ido... Bueno, a Francia seguramente han ido. Pero que no han ido, yo qué sé... Pero es que no tienen principios éticos. Viaja, no sé, vete, yo qué sé... ¿Has visto La Infiltrada? Vete al Caribe, ¿sabes? Un viaje al Corte Inglés, ¿sabes? Y sale un poco del terruño del pueblo de Guipúzcoa. No quieren. ¿Sabes? Porque es que yo lo veo de esa forma y digo, es que al final son... como una banda de catetos. Sí, pero hacen mucho daño, ¿eh? Que hicieron muchísimo daño, pero joder, o sea, como que no tienen la mente abierta. O sea, que ahora mismo vivimos en un mundo mucho más globalizado. Sí, pero da igual. Y les da igual, o sea, no abren. Siguen votando Bildu. ¿Has visto La Infiltrada? Sí. Tú sales. Bueno, sí, pero salen 2 etarras que el uno es malo y el otro es tonto. Vamos a hablar de eso, porque ayer viendo el documental que me recomendaste
del CEU. Que vamos a decir que se titula Esto es una historia real. Esto es una historia real, el en asesinato de Gregorio Ordóñez, que está en YouTube. Has dicho, y está abierto y todo el mundo lo puede ver. Que fue financiado y también producido por la Comunidad de Madrid, por la Universidad CEU San Pablo. Allí cuentan el asesinato de Gregorio Ordóñez. En la película La Infiltrada, que se ha hecho muy conocida, también sale el asesinato de Gregorio Ordóñez. Cuéntanos, María, porque tú fuiste testigo visual más principal imposible, porque creo que tú estabas sentada enfrente de él, como estamos tú y yo ahora mismo, cuando le asesinan. O sea, cuéntanos cómo es ese momento, porque me parece brutal. Me parece brutal. Bueno, pues como uno de tantos Creo que lo días, tiene que saber todo el mundo, ¿no? Habíamos ido a comer a la parte vieja y fuimos a la cepa, que íbamos muy habitualmente, porque salíamos como a las 3 de la tarde, tomábamos un pincho y volvíamos. Y ese día no teníamos ni previsto ir a comer, porque muchos días no comíamos. Pero bueno, por una circunstancia salimos a comer, Gregorio, otras 2 personas y yo. Y bueno, en un momento determinado yo vi una pistola en la nuca de Gregorio. Y tan es que no teníamos miedo que yo pensé que era una broma. Me dio tiempo. O sea, ¿tú no viste venir a un No, hombre porque así? no mirábamos a quien entrara por la puerta. No, a mí no me interesaba quién entraba. ¿Había mucha gente? No, porque eran las 3:15 y además en la cepa... ¿Pero había bullicio de gente? No, porque ya en la barra no había nadie, porque no es hora de estar en la barra, y había varias mesas y luego el comedor estaba dentro, pero nosotros no entrábamos al comedor, nos quedábamos en las mesas de fuera del bar directamente. Y al lado había otra mesa con gente y ya está. Pero en la barra no había gente porque eran las 3:15 de la tarde. Estabais en una mesa baja, ¿no? O sea, sentados comiendo y los tal. 4 y habíamos pedido una ración de ensaladilla, me da igual, 4 croquetas y yo qué sé. Sí. Y nada, pues estábamos ya comiendo. Y vi, Gregorio no estaba enfrente, Gregorio estaba ahí. Y yo vi que de repente había una pistola. Estaba a tu lado. No, estaba no enfrente mío, sino éramos 4 personas. Claro, como aquí. Ahí, al lado tuyo. Vale, sí. Y entonces yo veo que hay una pistola en la nuca de Gregorio y pienso, vaya broma, no tiene ninguna gracia. Pensé, es una broma macabra, de verdad. Hasta que la cara de Gregorio se descompone por completo. Porque claro, le pega un tiro. Y de esa imagen sí que no se me ha borrado. No soy capaz de acordarme de cómo era la persona que empuñaba la pistola. Iría con un pasamontañas. No lo sé. Yo siempre pienso que tú miras, o sea, si tú ves una pistola, miras, o sea, instintivamente tú miras para arriba. Pues yo no soy capaz de acordarme. Pero de la cara de Gregorio no me olvido. De eso, vamos, me acuerdo perfectamente cómo se desfigura su cara. Y se desplomaría, claro, encima de la mesa. No me dio tiempo porque yo me fui detrás del tipo, porque me dio tanta ira, me pareció tan inconcebible que nadie se atreviera a arrebatar la vida a otra persona, que yo solo quería agarrarle por la solapa y decirle, pero ¿tú quién te has creído que eres? O sea, que tú no puedes disponer de la vida de los demás, que la vida nos la da Dios y nos la quita Dios, pero tú... Claro. Pero yo por pura ira, ni por cosa de valentía. No, yo porque de verdad me entró tal genio. Y entonces el pasillo de la cepa, corrí detrás y hay un pequeño escalón y llovía. En San Sebastián es muy habitual que llueva. Y estaba la calle mojada y el tipo se cae en la calle y entonces ahí, claro, me doy cuenta y digo, ¿a dónde voy? O sea, si es que yo tampoco, que me pega un tiro a mí. Y entonces ahí sí que reaccioné. Se cayó. Él se cayó al suelo, salió corriendo y se resbaló y se cayó. Y entonces al caerse yo me quedo en el umbral de la puerta y digo, bueno, ¿a dónde voy? O sea, que tampoco yo he nacido para ser Juana de Arco, para nada. Y entonces ahí sí que pensé... Si le llegas a pillar... Bueno, pues si le llego a pillar no sé qué hago con él. Pero de verdad que fue un instinto de enfado. Sí. Decir, pero ¿tú quién te has creído? O sea, que esto no, tú no lo puedes hacer. ¿Sabes? Es que me pareció en ese momento tan indignante que no pensé. Y ahí ya pensé, Ana Iríbar, o sea, hay que contárselo a Ana, porque yo me di cuenta entonces que es que había matado, o sea, yo me había dado cuenta que había matado a Gregorio y que había que hacer algo. Cuando volviste a entrar en el bar... Ya no me acerqué a Gregorio más. Había mucha gente arremolinada a su alrededor. Pedí un teléfono y le llamé a Ana por teléfono. ¿Y qué hacía la gente en el bar? ¿No? La gente no, o sea, no reaccionó. Todo el mundo se puso de pie, hombre, todo el mundo se puso de pie, vino la gente del comedor. Bueno, allí se montó una tremolina. Pero nadie se atrevió a intentar pararle. Bueno, ¿no? Ya estaba, vete tú a saber dónde, imposible, nada, no había nada que hacer. O sea, en el momento de la detonación no, o sea, claro, todo el mundo se quedaría en shock. Me imagino, porque es que no estábamos...
Esto pasa No después, estabais acostumbrados. pero no estábamos no lo teníamos interiorizado, ¿sabes? No pensábamos. Muchas más veces han vuelto a matar en sociedades gastronómicas, en los bares de la parte vieja, han matado a otras 2 personas. Te iba a decir que no nos hemos acostumbrado, no te acostumbras nunca, pero ya nos parecía algo que podía pasar, o que mataran a alguien en el carnaval de Tolosa, o que mataran a... Bueno, nos parecía algo posible. Sí. Entonces no estábamos pensando en que eso era una posibilidad, porque no, porque... Ya. Entonces, bueno, se montó una en el bar, había un caos. O sea, era como, ¿sabes? Como todo el mundo para aquí, para allí, para no sé qué. Entonces yo pedí un teléfono. Y llamaste a su mujer. Y llamamos a Ana, le dijimos que no se moviera de casa. Bueno, ella había oído algo, fue un caos. Entonces vino un coche de la policía municipal y nos subimos otro compañero, Eugenio Amboriena y yo, en el coche, y recuerdo que fuimos por dirección contraria hasta Mara. De eso tampoco me olvido. Hay cosas que me he olvidado por completo, pero hay cosas que se te quedan... Por dirección contraria. Por dirección contraria, con la sirena puesta. Y decíamos, ¿ya qué le decimos a Ana? O sea, yo recuerdo aquel momento como con una angustia, porque todavía no sientes dolor por la pérdida de Gregorio, porque no te da tiempo a... no sabes. Sí. Pero sí sabes que para Ana va a ser brutal, un después, y que se lo tienes que decir. Y yo recuerdo llegar a esa casa, bueno, nos fundimos con Ana en un abrazo porque ya había oído la radio, bueno, en fin. Ya. Y ahí empieza como un caos de gente, de llamadas. No teníamos móviles todavía, año 95, pero el teléfono de la casa venía uno, el otro, la Guardia Municipal con los walkies, bueno, horrible, horrible. Fueron unas horas tremendas y fueron unos meses muy difíciles, muy, muy difíciles. ¿Quién se lo comunica a Aznar y a Jaime Mayor Oreja? No, ni idea. Me imagino que los medios, algún periodista... No sé, nuestra única preocupación, como es lógico, además era Ana Iríbar, yo de Aznar no me acordé para nada, de Jaime tampoco. Vamos, no me acordé ni de mi familia. Imagínate mi familia cuando se enteran. Mira, no les he preguntado nunca cómo se enteraron ellos, ¿ves? 30 años después le voy a preguntar a mi marido que cómo se enteró. Por la televisión, seguramente. Me imagino, no sé, porque solo recuerdo que yo estaba en la Ertzaina y apareció en el ayuntamiento. Y apareció mi marido, de repente, estaba declarando. Pues le voy a preguntar. Fíjate. María, y después de todo aquello, ¿tú decides suceder a Gregorio Ordóñez? No, dicho así, no. O sea, ¿no? Primero porque Gregorio es... no existe, insucedible no existe. Porque tú luego, claro, pero digo que tomas un poco el relevo, ¿no? Para nada, o sea, porque tú fuiste la líder del PP allí, en el País Vasco. Bueno, pero eso fue mucho después. Es decir, en el año 95... Jaime sustituía a Gregorio en las elecciones, Jaime Mayor, en las elecciones municipales que venían en el mes de mayo, yo creo que era mayo-junio. Y yo había negociado con Gregorio que yo no iba a ir en las listas, porque a mí la política me parecía lo peor. Y hacíamos muy buen tándem, trabajábamos muy bien juntos, pero a mí lo de estar en primera fila me parecía espantoso. Y entonces, aunque lo habitual en el partido es que cuando trabajabas en cualquier puesto luego ibas en una lista porque no teníamos gente, habíamos negociado ya que yo no iba a ir en la lista, que yo me quedaba con él, de lo que ahora se llama jefa de gabinete, da igual. Pero claro, cuando llega Jaime me pide que me meta en la lista. Y tuvimos una reunión muy divertida que él la cuenta con bastante gracia, mi marido Jaime y yo solo lloraba, porque yo lo pasé francamente mal, psicológicamente. Pero luego mi marido y yo lo hablamos, y mi marido Íñigo era muy amigo de Gregorio, se conocían muchísimos, que salíamos juntos. Y pensamos que había que dar el paso, porque es que si habíamos aprendido todo lo que Gregorio nos había enseñado de servicio público, de liderazgo, de defensa de lo que uno cree, de coherencia con uno mismo, yo no me podía... Ahora me voy a mi casa y busco clases de latín. O sea, yo tengo, no sé, en honor a Gregorio hay que dar el paso. Y de hecho mucha gente entró en el PP a raíz del asesinato de Gregorio, porque él había sido un líder tan de verdad que mucha gente sentimos la necesidad de corresponderle mínimamente, porque Gregorio no le podía sustituir nadie. Y yo entré en la lista, pero bueno, entré en la lista pensando, pues ya veremos, a ver, yo entro ahora, estoy en el ayuntamiento el tiempo que haga, y ya veremos, o sea, es que no me planteé el futuro en ningún momento. Pero es verdad que yo terminé, bueno, pues eso, 20 años después, siendo la presidenta del partido, habiendo sido candidata al Endacari. Pero yo siempre digo en plan de broma que es que no quería ser nadie. Entonces, ¿No pasaste miedo? Mucho.
Yo terminé con 4 berrocis de escoltas, ¿eh? Berroci es el cuerpo especial de la Ertzaina. 4, con 4 escoltas. O sea, la vida con 4 escoltas es invivible, de verdad. Pasé mucho miedo, pero también... Y contaste también que tuviste que ir a tratamiento psicológico, ¿no? Después del bueno, asesinato de claro. Gregorio. Bueno, yo me tuve que ir a vivir a casa de mis padres porque yo no dormía, no comía, no podía hacer nada. Y mi madre, que era una mujer fantástica, dijo, bueno, tú tienes que ir a un psicólogo. Si te rompes la pierna vas al traumatólogo, ahora tienes que ir al psicólogo que te saquen de esta situación. Porque claro, y entonces tuve clarísimamente el síndrome del estrés postraumático. Porque claro, tú no estás preparado a ver cómo matan a alguien al lado tuyo. Es decir, eso te deja absolutamente noqueado. Sí. Y bueno, pues como todo tiene un tratamiento, yo no podía andar por la calle. Yo corría, tenía tanto miedo, no era capaz de andar. O sea, yo pensé nunca más en la vida voy a ser capaz de dar un paseo, porque todo el rato tienes la sensación de que alguien te va a matar y entonces corres. Y yo recuerdo que tenía de deberes, la psicóloga me ponía deberes, era ir al kiosco de la 11 que estaba en la esquina de mi casa sin correr. Oye, y me costó semanas conseguirlo, ¿eh? Primer día que conseguí llegar sin correr de verdad, iba muy rápido, pero bueno, me pareció que había hecho una machada. Bueno, pues todo eso lo tienes que superar y tienes que hacer esas cosas. Y yo siempre digo que gracias a Dios, bueno, pues me curo bastante bien. No sé si soy normal del todo, pero bueno. ¿Has tenido algún otro compañero que fuera asesinado por la banda? Hombre, pues todos los concejales del PP, a los que conocía casi todos. Los conocías a todos. Pero fíjate, no conocía a Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, pero Elena Azpiroz, que era una de las compañeras del Ayuntamiento de San Sebastián, era concejala. Y en el año 97 yo estaba embarazada de mi primer hijo y ya tenía ya una niña de 2 años y una niña de meses. Y comentábamos las dos, mira, tía, a mí no nos van a venir a matar porque somos madres jóvenes, estamos todo el día con los niños, yo gorda, embarazada, tú con... Nosotras seguro que ETA no va a venir a matarnos. Bueno, a los pocos días, su marido, que cada vez que su mujer salía de casa miraba por la ventana, le dijo, oye, Elena, hay 2 tipos rarísimos ahí. Entonces, como Elena tenía escoltas que le iban a buscar, les dijo, oye, en el otro lado justo de la manzana, me dice Luis que ha visto 2 tipos un poco raros. Bueno, se acercaron y a uno de los escoltas le pegaron un tiro en el ojo. O sea, iban a por Elena, claramente daba igual, su niña de 1 año, su niña de 3. Y eso nos hizo darnos cuenta que estábamos muy claramente en la diana de la banda terrorista, que les daba igual que fueras mujer, madre, que todo eso que daba lo mismo. Entonces, bueno, pues hemos tenido que vivir situaciones muy límites, pero muy, muy límites. Lo que pasa es que, bueno, las pasas porque la gente se sobrepone a los momentos difíciles, no te queda otra. María, después de haber sido presidenta del PP en el País Vasco, de haber vivido, yo creo que, no sé, la mejor parte del Partido Popular, ¿no? que es la de toda la gente que salisteis de allí, ¿no? Del País Vasco. Incluyo a Santi Abascal también, aunque ya no está en el PP, que es presidente de Vox. ¿Cómo ves al Partido Popular actualmente? Mira. Después de haber vivido la época de Aznar, después de haber vivido la época más dura del PP allí en el País Vasco, ¿cómo lo ves ahora? Yo soy una firme defensora de la unidad, de la unión necesaria e imprescindible del PP y de Vox. Creo, de verdad, que se tiene que fraguar una alternativa entre ambos partidos. Y creo que la tenían que haber empezado a fraguar ya. Es decir, yo no creo que tú sustituyes a Pedro Sánchez y te pones a elaborar un proyecto que sea la alternativa a todos los desmanes que está llevando a cabo este gobierno. Entonces, como creo en eso, procuro no tirar tierra sobre eso en lo que creo. Entonces, no te voy a explicar cómo veo al PP ahora, sino que qué me gustaría, qué creo que es bueno para España. Que más allá de intereses personales y partidistas, tanto de Feijóo como de Abascal, pensaran en el bien común. Yo creo que España está viviendo un momento político dramático, de verdad. Creo que Pedro Sánchez nos puede llevar al fin de la democracia como la vivimos y la percibimos hasta ahora. Y podemos convertirnos en algo que no deseamos. Y a esto hay que ponerle fin. Y la única manera de ponerle fin es que haya una alternancia en el gobierno. Entonces, pero una alternativa de verdad. No que cambiemos a Pedro Sánchez por Feijóo para que haga lo mismo, sino que haya un proyecto trabajado, elaborado, de qué tipo de sociedad queremos llevar a cabo, y lo tienen que hacer el PP y Vox. Y lo tienen que hacer juntos. Entonces, yo... ¿Crees que es necesario Vox en ese gobierno? Bueno, creo que está.
y que el PP no tiene mayoría absoluta. Y entonces creo que lo tienen que hacer entre los dos, entonces que se dejen de dar pellizcos de monja el uno al otro, porque el bien común está por encima de sus intereses personales, de los dos. Entonces no me vale que Vox quiera que el PP desaparezca y que el PP quiera que desaparezca Vox, porque esto no va a pasar. Entonces, mientras tanto, Pedro Sánchez sigue avanzando. Entonces me hace mucha gracia y dice, no, Pedro Sánchez no llega a Navidad. Pedro Sánchez va a llegar a donde le dé la gana. Porque todo y a lo mejor ganan el 27. Claro, porque el resto de partidos, además, que le acompañan, saben que la única solución es que siga Pedro Sánchez, con lo cual le van a ayudar y le van a, por mucha bronca que veamos con sus socios de gobierno, con Sumar, es igual. Ellos prefieren a Pedro Sánchez antes que la posibilidad de que llegue Feijóo y Abascal. Entonces, le van a mantener y Pedro Sánchez sabe que le van a mantener. Y las tropelías democráticas que está haciendo Pedro Sánchez son de tal calibre que yo creo que el PP y Vox no tienen más remedio que ponerse de acuerdo en aquello que les une. De verdad, porque hay muchas cosas en juego. Entonces, yo creo que ya ha pasado el tiempo de que nos pongamos o se pongan a parir el uno al otro. Ahora ya hay que sumar. Y hay que sumar de verdad, porque los demás están sumando. Y ya, o sea, esto tiene que terminar. Entonces, como solo puede terminar en las urnas, yo abogo porque la sociedad civil soplemos en el cogote a Abascal y a Feijóo para que se pongan de acuerdo. De verdad, yo... ¿Qué opinas de Vox? ¿Qué te parece Vox? Lo mismo que del PP. Que se tienen... No te vas a mojar. No, ¿sabes qué pasa? Es que no me parece productivo. Porque yo te podría decir muchas cosas buenas no, pero bueno, y malas de los dos. Dime algo bueno. Bueno, pues que son... Dime algo bueno de Vox y otra bueno del PP. Te voy a decir algo bueno de los dos, que es que creo que representan una parte muy importante de la sociedad española, que somos aquellos que nos sentimos personas de derechas, que defendemos la familia, que defendemos la vida desde el inicio hasta el final, que estamos en contra de todas las leyes de género que nos está imponiendo el gobierno de Pedro Sánchez, y ellos son quienes nos representan. Entonces, como nos representan el PP y Vox, a veces más el PP, a veces más Vox, a veces más Vox y a veces más el PP, yo quiero que se unan. Quiero que dejen de estar separados. Quiero que en el País Vasco ambos conformen una alternativa que defienda a España y que defienda los principios del humanismo cristiano. Claro, porque ¿qué le pasa al PP en el País Vasco? Bueno, pues que ha dejado de ser útil. Porque hemos dejado de ser una referencia. Entonces, volvamos a ser referencia, defendamos aquello que es tan complicado. Y yo además creo que en este momento, si algo puede ser el hecho diferencial, es que, como te decía ahora, defendamos los principios del humanismo cristiano, que no quiere decir que todo el mundo crea en Dios, ni mucho menos, sino que esos principios que son los que han forjado nuestra civilización hasta hoy, los sigamos poniendo. Una forma de vida, una ética. Una ética, una forma de ser, comportarnos, de conducirnos en la vida. Que esos principios de, no sé, respeto, esfuerzo, trabajo, generosidad, solidaridad, todo eso lo volvamos a poner en marcha. La vida como un principio esencial, la defensa de la vida. Cuando hablamos de que ETA mataba, yo ahora muchas veces digo, pero si estamos defendiendo que al año se aborten 100.000 niños, 100.000 niños, y el aborto no es un tema para hablar, pues yo, no sé, lo voy a seguir defendiendo porque creo que somos unas sociedades salvajes. ¿Cómo podemos permitir eso? ¿No? Yo que condeno que se haya matado a gente, bueno, pues sigo condenando que se mate a gente aunque sea en el vientre materno, pero que son seres vivos. Entonces dices, no puede ser. No podemos ser una sociedad salvaje. Nos juzgarán las siguientes generaciones diciendo, pero esta gente, ¿en qué estaba pensando? O sea, prestigian políticamente a gente como Arnaldo Otegi, se ocupan del huevo de la avestruz ibérica, que no sé si existe, del águila imperial, y sin embargo al nasciturus, que es el ser más indefenso, a ese lo quitan de en medio sin problema. Hombre, no. ¿Pero estás en contra del aborto en todos los casos? Yo por principio en todos. En todos. Porque creo que es matar y que creo que hay que buscar otro tipo de alternativas, pero que no sufra el ser más indefenso. Para empezar, te habrás quedado embarazada por algo, ¿no? Porque ahora de repente, no, es que no lo quiero tener. Bueno, pero los hechos tienen consecuencias. Pero si es una violación. Bueno, los casos puntuales pueden tener un tratamiento muy puntual, porque cuando dicen, no, porque ha sido violada por la manada y encima el niño viene con deformaciones, bueno, vale, bien. Eso se estudia. Vale, pero no vamos a regular ni a legislar en función de casuísticas tan puntuales. ¿Defendemos la vida? Por principio, sí. Pues primero defendamos la vida y luego veamos qué se puede hacer. O sea, como decirte, yo no te voy a decir, si a mi hija le violan, no te voy a poner ese ejemplo porque es muy fácil ponerlo. Pero yo que intentaría, bueno, pues que el no nacido sea el último en sufrir.
¿Entiendes lo que te quiero decir? Mm. Y me parece que hoy por hoy nos hemos tomado el aborto como algo, es un método anticonceptivo. Sí. Y si lo pensamos, es de una frivolidad moral que dices, Es terrible. de esto hay que hablar Es también. terrible, sí, Y sí. yo entiendo que los políticos no quieren hablar, pero yo creo que hay que hablar de esto. Pero La, es que la eutanasia. Es que si abrimos tantos melones... Pues abrámoslos, porque estamos abriendo melones de yo me siento... Estamos en la época de la epidermis. ¿Cómo Yo creo me siento? que, María, si abres tantos melones, al PP lo aturullas, ¿eh? Bueno, aturullaré Ya. a quien haya que aturullar, pero para algo están en política, porque estos son los problemas de verdad, ¿no? No tenemos Yo creo que tan no son capaces pues- de gestionar pues que gestionen. tanta batalla cultural. Pues es que hay que darla, yo lo siento, yo creo que hay que darla, de verdad. Si estamos pensando en las minorías que se sienten, la gente que tiene, bueno, la disforia de género ha existido toda la vida. Pero todo lo que estás defendiendo lo defiende Vox. Bueno, yo lo defiendo y lo que quiero es que haya partidos políticos que lo defiendan, porque yo creo que eso hace mejor a la sociedad. Yo no apuesto por una sociedad relativista que da igual, hago lo que quiero cuando quiero. No, yo creo que no. Que tú estás en esta sociedad primero para rendir homenaje a todos tus antepasados, a todo lo que te han enseñado, a todo lo que nos ha llevado hasta aquí y para las siguientes generaciones dejarles una sociedad mejor, donde lo que nos guíe sean principios que mejoran el bien común. De verdad, es que me lo creo. Que tú no estás para pasar aquí para nacer, crecer, reproducirte y morir, sino para dejar una sociedad mejor de la que has recibido. Y eso se basa en una serie de principios éticos y morales que algunos los defendemos desde la fe, porque Dios ha tenido la gracia de darnos fe. Otros lo defienden desde la ética, pues fenomenal. Pero hombre, tenemos que convivir juntos. María, rápidamente, ¿qué te parece lo del... Vaya rollo que te he lo soltado. del no. Yo encantado que desarrolles todo lo que quieras. ¿Qué te parece el tema del Valle de los Caídos? Que quieren resignificar el Valle de los Caídos, dicen que quieren quitar la cruz. ¿Qué te parece eso? Que es la cruz más grande del mundo. Bueno, pues me parece mal, porque primero, no estamos en un estado laico. Entonces, si, A confesional. a confesional, perdón, tienes razón. ¿Para qué se tiene que meter con temas de la Iglesia? ¿No? ¿La Iglesia se mete en temas del Estado? No, no queremos. Pues usted, Estado, no se meta en temas de la Iglesia. Esto es una orden. Déjeles usted que estén allí. ¿A usted qué le molesta? Entonces yo creo que no tienen que inmiscuirse en eso. Y luego, además, legalmente no sé si se puede. Lo que pasa es que, bueno, ahí es una negociación entre la Iglesia y el gobierno. Pero por parte de la Iglesia, bueno, Pero creo que yo lo veo... los llaman vendidos Bueno, ahora. yo no me atrevería tampoco a decirlo porque también creo que no ayuda. Es decir, yo creo que la Iglesia tiene que sentirse... Iglesia somos todos, ¿eh? Sí, Todos. Los representantes de la Iglesia, los curas, sí. tienen que sentirse apoyados por sus feligreses. Entonces, si yo también vengo aquí a decir todo lo que me A parece, machacarlos. pues no. Pero hombre, yo creo que Ya. los monjes del Valle de los Caídos tienen que sentir el cariño, el afecto y el respaldo de quienes estamos con ellos y que el Estado se dedique a lo suyo y el gobierno se dedique a lo suyo y deje en paz. ¿Por qué al gobierno le importa tanto los temas religiosos? Es que les molesta muchísimo. Sí. ¿Por qué? Yo los veo anticlericales. ¿Pero por incluso. qué? Bueno, la izquierda en España siempre ha sido anticlerical, Pues ¿no? que nos dejen en paz. Si yo no les obligo a que crean en Dios, de verdad, lo siento por ellos. Pero bueno, que me dejen defender mi fe. Porque no les. Vamos, estamos celebrando el Ramadán. ¿Pero qué tengo yo que ver con el Ramadán? ¿No? Y tenemos un gobierno que nos habla. Oye, pero pues, yo no tengo nada que ver. Bueno, Entonces, ahora el País Vasco bueno, que vais a tener allí varias... lo vi en Bilbao el otro día. Os, ¿No? os van a poner 80 mezquitas, vais a tener ahí. Son los que van a acabar con el nacionalismo. Es que me parto de la risa porque también... Mira, el otro día leí un mensaje en redes sociales pues con mucha gracia, pero es que es la realidad, que decía, ya me jodería ser un etarra que se ha comido 40 años en la cárcel, volver al País Vasco y que sea Argelia, o que sea Marruecos. Es que el otro día en el BEC no cabían todos en el Ramadán. Digo, pero Vamos, te esto suicidas. es alucinante. Me he dejado si eres toda un la vida etarra, te matas. en la cárcel y salgo aquí y están todos con el... Bueno, por favor. Sí, sí. Bueno, pues y diles algo, A esos no se atreven a decirles nada. A esos no, no se atreven. Entonces me hace ¿No se gracia. enfrentan con ellos, los abertzales, con Bueno, los marroquíes? que no se atreven, por favor. Que no, Les tienen porque miedo. me imagino que el marroquí te hace cualquier cosa, con lo cual, porque no son tan civilizados como las víctimas del terrorismo, que es gente buenísima, Claro. que no han hecho nada. Sí, sí, Y que sí. estos son unos cobardes, ¿eh? O sea, los abertzales van por detrás, son unos cobardes. Con lo cual, Recordaba yo una historia que pasó hace años de unos gitanos
en la cárcel que se enfrentaron a unos etarras, o sea, una familia de gitanos que de un clan, y parece ser que uno de los etarras le pegó al hermano de un gitano o algo así en una cárcel, o le amenazó y le dijo: a partir de ahora tienes que mirar debajo del coche o algo así, y les enfilaron. A uno le metieron no sé cuántas puñaladas con un bolivic, y ya salieron la asociación de presos etarras, que no me acuerdo ahora, Etxerat, a decir que no, que tenían que proteger a los presos, que los tenían que separar de los gitanos, porque corría peligro su vida. O sea, era el mundo al revés. Es alucinante, o sea, es Claro, no, y salían los gitanos diciendo: no, si es que estos son muy valientes, con una pistola pero... te pegan un tiro por detrás. Dice: eso lo hace mi sobrino, decía un gitano. El gitano. Claro. Imagínate. Pues vas a ver tú, con los moros, ya verás. Así que... Es que está invadido el País Vasco. ¿Invadido? Sí. Bueno, es un problema eso. Muy bien, pues oye, el PSOE no les ha dejado que vengan, pues aquí los tenemos, claro. Y encima en el País Vasco tienen complicado el tema del idioma, para el moro le da igual, al final no aprende vasco y a ver qué hace. Pero tienen unos apoyos económicos, o sea, tienen unas subvenciones, unas ayudas, que yo creo que es de los sitios donde más ayudas tienen. Con lo cual, allí que se vienen y está toda la familia... Y Bilbao está invadido. Pues ahora a pechuga. Sí. Claro. Los de Bildu están contentísimos. Contentísimos. María, para terminar, con una palabra, Pedro Sánchez. No, en una palabra no puedo. O sea. Bueno, con pocas palabras. Es que diría que es un amoral, es un sinvergüenza. Y lo siento porque es insultar, pero es que es lo que siento. Y hemos tenido la mala suerte de que nos ha tocado. Pero bueno, como no podemos quedarnos en lamentar que le tenemos de presidente, habrá que pensar qué hacemos para que no esté mucho más tiempo. Dentro de la ley, o sea, que hacemos democráticamente. Pero movámonos. Es que no me vale nada. La gente, no, es que estoy harto. ¿Y qué haces? Porque luego a lo mejor no vas ni a votar. Sí. Claro, entonces, como sociedad civil tenemos una enorme responsabilidad, de verdad. Yo siempre digo, por mí que no quede. Yo daré la tabarra, pues por lo menos yo voy a seguir siendo un poco rebelde. ¿Feijóo? Bueno, Feijóo tiene que ponerse de acuerdo con Abascal para construir una verdadera alternativa a lo que tenemos de gobierno. Se tienen que poner a ello. ¿Santi Abascal? Pues se tiene que poner con Feijóo a construir la alternativa. ¿Sabes qué pasa? Es que si yo también ayudo a esta melee que tenemos, no hacemos nada. Bueno, yo no pinto nada, pero entiéndeme lo que te quiero decir. No, pero te escucharán. Es que creo que tenemos que sumar en la misma dirección sabiendo a dónde vamos y lo que estamos haciendo. Yo no quiero una alternancia, quiero una alternativa. ¿Merche Izpurua? Pues es una tipeja. ¿Aznar? Le tengo muchísimo cariño porque ha sido el mejor presidente de la democracia. De verdad, y en política antiterrorista fue impecable. Y luego yo personalmente le tengo mucho aprecio porque conmigo siempre ha sido un hombre extraordinario. Y ya para cerrar, Gregorio Ordóñez, para que lo conozcan un poco después de todo lo que hemos contado, pero para que lo conozcan mejor los jóvenes. Bueno, un líder que nos vendría muy bien ahora mismo tener, porque es verdad que hacía política de una forma muy diferente. Nos enseñó cómo hay que estar en política con vocación de servicio. Pues María, muchísimas gracias de verdad por aguantarme aquí en el sofá. No, por favor, a mí. Gracias. Me ha encantado.